Muy buenas noches. Voy a compartir pantalla aquí. En primera instancia, hacer la presentación. Mi nombre es Eduardo Andrés Buritica Paredes, estudiante de Maestría en TICS para la Educación. En este caso, voy a hacer la entrega de la fase 4 del Seminario de Investigación 2. Seguidamente voy a empezar a mostrarles el trabajo, básicamente la investigación. Se refiere a revista digital como estrategia pedagógica para fortalecer el reconocimiento del arte y la educación artística desde la integración de las TIC en estudiantes de grado de aceleración del aprendizaje de la institución educativa Gran Colombia de UGA. ¿Sí? Esto sale a partir de la siguiente problemática. ¿Sí? En primera instancia se ve que los componentes del arte se enseñan de una manera aislada, hablando de componentes como el arte plástico, el teatro, música, danza. Hablamos de la resistencia y la apatía frente a los procesos de educación artística. Esto se ve por parte de padres de familia, vamos a coger aquí esta, por parte de los padres de familia a veces inclusive de algunos docentes. Tercero, dificultades en actividades de interacción con el teatro, la música, la danza y las artes plásticas. ¿Sí? Hay muchas dificultades en esta interacción. También se ve la inexistencia de un reconocimiento del área artística por parte de los padres de familia y estudiantes. Sí, primero está la parte de la resistencia como tal, inclusive de algunos grupos digamos, de estudiantes que tienen dificultades en esta parte, y está también la inexistencia del reconocimiento. Eso es para separar ese punto 2 del punto 4. Bueno, ahora seguimos aquí con lo siguiente. ¿Listo? Ya habiendo visto el problema, vamos a la pregunta. ¿Sí? Surge la pregunta de cómo fortalecer el reconocimiento del arte y la educación artística en estudiantes del grado de aceleración del aprendizaje de la institución educativa Gran Colombia de UGA desde la integración de las TIC en una revista digital como estrategia pedagógica. Vamos a mostrar lo siguiente. Después de ver la pregunta, vamos a los objetivos, lo que se quiere con esta investigación. ¿Listo? El objetivo general es básicamente fortalecer el reconocimiento del arte y la educación artística en estudiantes de grado de aceleración del aprendizaje de la institución educativa Gran Colombia de UGA, como lo vimos desde la integración de las TIC en una revista digital, que esta sería nuestra estrategia pedagógica. Objetivos específicos: diagnosticar la percepción sobre la enseñanza de la educación artística que tienen los estudiantes de grado de aceleración del aprendizaje. Este tema ya de alguna manera ya se realizó. Diseñar una estrategia pedagógica basada en el uso de una revista digital con las características esenciales para la interacción y participación activa de los estudiantes del grado, en este caso de aceleración del aprendizaje en las clases de educación artística. Esto ya se está haciendo. Implementar la propuesta basada en el uso de la revista digital como estrategia dinamizadora para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación artística. Esta es la parte que seguiría en ese proceso, y obviamente evaluar el avance obtenido después de la implementación de esta estrategia pedagógica basada en el uso de la revista digital. ¿Listo? Para obviamente fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la educación artística. Listo, seguimos adelante mostrando el marco referencial. En este caso digamos, de alguna manera estaríamos basándonos en el constructivismo. Es digamos, donde es el propio niño quien va construyendo su conocimiento y que por tanto participa activamente en el proceso a través de su acción y experiencia. En este caso nos basamos en Coloma, Tafur, 1999, como se citó en Salas en 2019. ¿Sí? Ya sabemos que el constructivismo es un proceso activo porque los alumnos elaboran y construyen su conocimiento, caso muy frecuente en los recursos, en el trabajo con recursos digitales. Hablamos del arte. En este caso nos basamos en Hegel, 1826, como se citó en Huesca 2020. En uno de sus análisis manifiesta que la finalidad del arte consiste en hacer que la idea sea sensible y accesible a la contemplación de otros. Esto es como, digamos, como
la idea principal de lo que es el arte. Es decir, para que haya arte debe existir una expresión sensible de una idea cuya esencia es la actividad humana. Por eso hablamos de que en la actividad humana, cada actividad de alguna manera es un arte. Vamos a lo siguiente. Educación artística y transformación social. Esta es una investigación internacional y transformación social en el contexto de las humanidades digitales. Aquí nos apoyamos en Marfil en 2017 con esta investigación internacional. También estaríamos mirando una investigación nacional. En el caso de Marfil, habla de que se trata en resumen de aprender a ver el mundo para posteriormente transformarlos. Es algo que de alguna manera se aplica en muchas disciplinas. La danza como estrategia pedagógica para mejorar la convivencia escolar. Ballesteros 2019, investigación nacional, colombiana como tal, habla que en esta investigación tiene como objetivo implementar una propuesta basada en la danza, ¿sí? Desde el enfoque de la educación integral para mejorar la convivencia de los estudiantes del grado quinto de una institución pública en Bogotá. ¿Listo? Seguimos mirando acá la parte de este proyecto, la parte metodológica. Vamos a hablar de un tipo de investigación con enfoque mixto, para mirar desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo, ¿sí? El método de investigación sería una investigación no experimental, como lo es el diseño transversal o transeccional, ¿sí? Para mirarlo en un solo momento, de alguna manera, hacer esa muestra. En un solo momento, en un solo instante, aprovechar y tomar esas dos, de alguna manera, mirar esos dos resultados desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. La población sería 1.200 estudiantes de la institución educativa La Gran Colombia, ubicada en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. La muestra, 6 estudiantes del grado de aceleración del aprendizaje, variables, percepción estratégica pedagógica y revista digital, ¿sí? Dimensiones, artes plásticas, música, teatro y danza para hacer algo más integral. Vamos a pasar acá. Teniendo claro ya la metodología, entramos en la parte de lo que son de los instrumentos que se van a utilizar. En este caso, son 2 instrumentos, de alguna manera ya se utilizaron, que son la encuesta y la prueba diagnóstica. Si ahí vemos imágenes capturadas de los instrumentos. ¿Cómo se llevó a cabo la recolección de la información de la encuesta? Empezamos con el cuestionario para estudiantes, estamos hablando de la encuesta como tal. Se contactó, primero que todo, a los validadores. Vamos a revisar esto aquí. Se contactó a los validadores, se envió la carta de solicitud, ¿sí? Se recibió la aprobación con algunos ajustes, se ajustó el cuestionario y se procedió a su aplicación. Los estudiantes que ya están en presencialidad fueron separados de su grupo de estudio, se llevaron a otro salón, en este caso se sacaron los 6 estudiantes, se les entregó el cuestionario, lápices, borradores, se les explicó la encuesta y ellos procedieron a llenarla. El tiempo de desarrollo por parte de los estudiantes, digamos, de la encuesta fue en total de 55 minutos aproximadamente. Durante este tiempo se presentaron dudas que fueron de alguna manera despejadas por el investigador, en este caso yo, porque estuve todo el tiempo pendiente de cómo lo estaban desarrollando. Vamos seguidamente a las conclusiones a partir del cuestionario, en este caso, estamos hablando de conclusiones de tipo cuantitativo, ¿sí? En este caso, finalizada la encuesta de percepción de los estudiantes hacia la educación artística, se concluye en primera instancia sobre las experiencias que han tenido los estudiantes con respecto al arte, han sido marcadas por la pintura y el dibujo, básicamente, la mayor experiencia. Por lo cual estas actividades son las que identifican fácilmente los estudiantes como expresiones artísticas. En cuanto a las actividades artísticas que realizan en su tiempo libre, la mayoría siente gusto por el dibujo y la pintura, obviamente han tenido más acción con ellas, no obstante también tienen gusto marcado por el canto.
En relación al acercamiento que han tenido con la educación artística, en un porcentaje del 85%, lo han hecho a través del dibujo y la pintura. También se identificó que perciben la educación artística como fuente de ayuda para aumentar su creatividad, de alguna manera mejorar la atención y motivar la disciplina. Igualmente, o sea, esto refiriéndose pues al desempeño de las otras áreas a través de la experiencia con la artística. Igualmente creen que les sirve para mejorar sus habilidades y destrezas, aumentar la comunicación y expresión de sentimientos y al mejorar el comportamiento social, si de alguna manera la interacción con los demás. Estas conclusiones muestran el poder de transformación social que tiene la educación artística en los estudiantes. Seguidamente, sobre la relación entre la educación artística y la tecnología, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que los estudiantes les gustaría experimentar preferiblemente por medio del uso de dispositivos móviles, en este caso celulares y todo esto. No obstante, se mostró un limitado conocimiento sobre las herramientas tecnológicas que sirven para el desarrollo de actividades en esta área. Muy pocos sabían de ello. Al averiguar sobre la aceptación de la revista digital como medio de enseñanza del arte, se encontró que preferiblemente la utilizarían para hacer sobre todo muestras de pintura mural. Les llama mucho la atención esta parte. ¿Listo? Vamos a mirar la información de la prueba diagnóstica. En este caso, al igual que la encuesta, se contactó primero con los validadores, de alguna manera, se envió la carta de solicitud para ellos, se recibió la aprobación de los mismos con algunos ajustes, se ajustó la prueba y se procedió a su aplicación. Ajustes pues a partir de la calificación que estaban dando en las observaciones, ¿no? Para el componente de artes plásticas, previamente se organizó en un televisor que utilizamos como herramienta de apoyo para mostrar al estudiante imágenes auxiliares para la comprensión, por ejemplo, del círculo cromático en este caso, y un paisaje alusivo al tema de los elementos básicos del dibujo. La actividad práctica de artes plásticas fue aplicar la teoría presentada para hacer una composición libre, ¿sí? Tomar toda la parte de teoría del color y la parte de los elementos del dibujo. Para los componentes de música se hicieron las preguntas sobre las figuras musicales y su valor numérico y también sobre los elementos rítmicos. Como en el caso anterior, mostrándoles las figuras por medio de la televisión que nos está sirviendo de apoyo. La actividad práctica fue sobre elementos, básicamente sobre elementos rítmicos. Para el componente de teatro, las preguntas se hicieron sobre la definición del teatro y el lugar donde los actores hacen su representación. Seguido a esto, se hizo la actividad práctica en la cual se realizó una pequeña escena de la historia contada del rey Arturo, ¿sí? Haciendo la narración, ¿sí? En este caso lo haría yo, estaría haciendo yo la narración para que los estudiantes, mientras yo hacía esa narración, representaran cada acción, ¿sí? Cada acción de lo que se estaba narrando. Para el componente danza se buscó la definición de danza y se indagó sobre las expresiones dancísticas folclóricas que conocían los estudiantes. En este caso, no les fue muy bien, no conocen mucho. Seguido a esto se hizo una actividad práctica basada en la gráfica básica de un escenario para bailarines, ¿sí? Se les puso la gráfica en el televisor y se marcaron los movimientos siguiendo los números que aparecen en la gráfica. En este caso sería más que todo como, digamos, el ejemplo que sería como de la salsa, básicamente, algo muy básico. Esto con el fin de analizar la coordinación, ¿sí? La parte de la motricidad, ¿sí? Bueno, en el caso, digamos que la dinámica general para todos los componentes consistió en responder 2 preguntas para cada componente, seguido a la realización de la actividad práctica con el apoyo tecnológico de la TV conectado al PC, ¿sí? Conectado al computador, utilizando un cable HDMI. Bueno, vamos a lo siguiente. En este caso, estamos hablando de la parte de las conclusiones de la prueba diagnóstica. Vamos a subir aquí un poquito. ¿Sí? En este caso, vamos a subirlo esto aquí un poquitico. Lo subimos acá. Conclusiones cualitativas de la prueba diagnóstica.
¿sí? Estamos hablando ya miramos la parte cuantitativa, ahorita vamos a mirar la parte diagnóstica, la parte cualitativa, perdón. Al analizar el enfoque cualitativo de la prueba diagnóstica se concluye que en el componente de artes plásticas los estudiantes presentaron falencias representativas, dadas en relación al poco conocimiento sobre el aprovechamiento del espacio como tal, del plano, y las dimensiones, ¿sí? De pronto, cosas no muy bien dimensionadas. El promedio de la calificación fue de 2.8. En el componente de música, aunque muestran dificultades en el patrón rítmico, obtuvieron menor dificultad en ese patrón al conjugar los elementos rítmicos, cuando ya se conjugaron todos. El promedio de calificación fue de 3.3. En el componente de teatro se obtuvo una buena puntuación, ya que los estudiantes mostraron disposición para asumir un rol dentro de la obra de teatro, pero requieren mejorar en sus elementos de expresión. El promedio de calificación fue de 4. En el componente de danza se obtuvo una excelente calificación sobre la comprensión de los movimientos y la coordinación. El promedio de las calificaciones fue de 4 o 5, aquí les fue bastante bien, lo asimilaron muy fácilmente. ¿Listo? Vamos aquí más adelante para mostrarles ya, digamos, ya habiéndoles mostrado toda esta parte de los resultados, vamos a hablar de lo que es la estructura y el diseño de la propuesta. En este caso, es una parte que no se ha construido como tal, se han hecho ensayos aprovechando, digamos, recursos digitales, tanto como Calameo y como Canva. Aquí vemos unas imágenes capturadas de estos dos recursos digitales. En la parte de los protocolos propuestos, de alguna manera, vamos a mostrar de, lo que de qué manera se ha estado trabajando, cuáles han sido los protocolos. Al tratarse de una muestra de estudiantes del grado de aceleración de aprendizaje, tal como se realizó el cuestionario y la prueba diagnóstica, el protocolo a seguir sería el siguiente. En primera instancia, obviamente hablamos de utilizar herramientas tecnológicas de apoyo, ¿sí? Hablamos de explicar cada actividad a los estudiantes antes de su realización. Ese sería un apoyo muy importante. Desarrollar secuencias didácticas basadas en el diagnóstico, aprovechando todos estos resultados que nos dieron el diagnóstico. Hacer un cronograma para el desarrollo de las actividades, para tener muy claro cuáles van a ser los tiempos. Anotar las observaciones del comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo de la implementación. Muy importante tener en cuenta todo el tiempo hacer esa observación. Presentar los resultados correspondientes. Obviamente esto nos va a dar unos resultados que van a ser importantes para el desarrollo de esta investigación. Pasando ya al diagrama de Gantt, donde estamos hablando de las tareas finalizadas y las tareas pendientes, encontramos que en la fase 1, la presentación del proyecto aprobado, pues no hubo mayores inconvenientes. Tenemos un proyecto, teníamos un anteproyecto que no tuvo correcciones a partir del calificador. En la fase 2, instrumentos y validación de expertos, encontramos que hacia la fecha del 12 tuvimos unos inconvenientes en la parte digamos, de la terminación, debido a que algunos validadores no tenían posibilidades en esos tiempos, pero luego se logró hacia el día 26 tener ya todo listo, y sin embargo pues se coloca el color verde, que significa que la tarea se ha realizado. En la fase 3, la propuesta pedagógica, estructura y validación y avance del proyecto, digamos que la parte de los avances se han logrado, de pronto queda faltando la parte de la estructuración como tal, y obviamente en ese caso una validación. Igual se colocó también como algo ya realizado, teniendo en cuenta la entrega de esa fase. En la parte de la fase 4, los avances en la implementación de la propuesta de recolección de información, protocolos de implementación de instrumentos, se logró un gran avance a esta parte, a esta fecha del 3. Entonces, también se colocó. Se podría decir que en esta parte de estas 4 fases se ha logrado todo el trabajo. Obviamente quedaría pendiente ya la parte de la implementación de la estructura, diseño e implementación de la propuesta. Esto ha sido todo en este video. Muchísimas gracias. Feliz noche.